¿Qué tal si te digo activa tu mente? Sí, hoy esta propuesta de activación viene de la mano de una doctora, de una médica. Y vos me dirás, no, si yo no estoy enfermo. No importa, vas a empezar a entender que la biodecodificación emocional es la ciencia que estudia el síntoma que causó esa emoción y dañó el cuerpo físico. Te lo repito, sí, las emociones, los sentimientos, la percepción de la realidad te lleva a que vos sanes o enfermes tu cuerpo físico. Y tal vez hoy no te suceda nada, o tal vez puedas entender lo que te pasó en alguna oportunidad, o tal vez puedas ayudar a alguien que hoy no esté entendiendo por qué se enfermó. Es muy interesante escucharlo de la boca de una doctora, de una médica, porque a veces decimos, no, esas medicinas alternativas, quién sabe quién la avala o quién la promueve. Pero aquí vas a entender también lo que te provocan los medicamentos, las drogas, lo que es la industria farmacéutica. Y vas a entender también que hay otras formas de sanar, que hay otras formas de vivir mejor. Un beso grande a la gente de Basavilbaso, de Villamantero, toda la gente de Delco Imagen, que gracias a ellos y esta producción con Ser Nexo TV podemos salir al aire y estar conectados en estos temas de actualidad que tan bien nos van a hacer. Te invito a transitar este proceso de cambio y de activación de tu mente. Hoy con la doctora Candelaria. Nos vemos en un rato. Bueno, muy buenos días y aquí tenemos un nuevo programa de Activa tu mente. Y para activar nuestra mente tenemos una invitada especial, la doctora en medicina Candelaria López Gómez. Muy buenos días. Buenos días, Malala. ¿Cómo estás? Yo bien, bien. Veo que vos venís de trabajar. Sí, así es. Haces un mix, ¿no?, entre lo que es la medicina tradicional y la doctora es especialista en biodescodificación. Así mismo. Haces un mix, ¿eh? Hoy en día las dos cosas haces. Sí, estoy trabajando por un lado en la medicina tradicional, siempre igual tratando de tener una perspectiva integral y holística. Y a su vez en mi consultorio particular sí ahí implemento lo que he venido aprendiendo de biodecodificación. Bueno, entonces la pregunta base, para los que nunca escucharon el término, yo digo biodescodificación o biodecodificación emocional. Sí. Porque estuve leyendo así, pero Tal vos cual, decís... hay diferentes escuelas. A mí la des a veces Me suena raro. Me suena raro, pero está perfectamente dicho. De hecho en español se dice así, pero a veces en la escuela francesa dice biodecodage, entonces yo ya lo tomé así. A lo francés. Bueno, ¿y qué sería la biodecodificación? Mira, Malala, es un paradigma que no reemplaza la medicina tradicional, sino es un paradigma que comprende que los síntomas, tanto físicos como no físicos, tienen su raíz, su causa en un conflicto emocional. Entonces es un paradigma que intenta buscar cuáles han sido esos conflictos que pueden haber sido tuyos a lo largo de tu vida, o pueden haber sido en el vientre de tu madre, o también pueden haber sido heredados de tus ancestros, de tu familia. Y es muy interesante que empiezan a salir cosas que nunca habías tenido en cuenta. Un profesor que yo tuve me decía, si el biodecodificador te hace ver cosas que nunca viste, es que vas por buen camino. Porque muchas veces nos hemos contado historias, cuentos, que justifican la enfermedad o el síntoma que tenemos, pero no hemos sanado, el síntoma persiste. Como que nosotros queremos buscarle el origen o decir, claro, me resfrié por tal cosa. Ah, claro, como que nosotros buscamos el diagnóstico. Claro, y muchas veces es válido. Yo muchas veces le digo a los pacientes que muchas veces nos sanamos solos o nos autosanamos. No vamos a biodecodificar por ahí cada resfrío, cada contractura muscular que tenemos. Obvio. Y es válido, pero sí propongo que cuando un síntoma se ha sostenido a lo largo del tiempo, sí dejemos trabajar al terapeuta, porque evidentemente hay algo que nosotros, digamos, por nosotros mismos no hemos podido justamente descifrar. Pero sí me gusta esto que decís de que también creo en la autosanación, en el sentido de que propongo en mis sesiones que sea el paciente, la persona, la que toma conciencia, la que hace el trabajo y la que asume responsabilidad y compromiso.
porque también como yo vengo de la medicina tradicional, como vos bien sabés, he visto mucho en los hospitales, en los centros de salud, que muchas veces el paciente pretende que el terapeuta tenga todas las respuestas y como que se entrega, ¿no? Bueno, doctor, Claro. usted haga lo que considere. Y la persona no se implica en el proceso. Ah, perfecto. Entonces creo que eso también es algo un ingrediente que sumo, que propongo, y que sepan que la toma de conciencia es de la persona. Claro, yo tengo el concepto como que las personas que creen ciegamente en el medicamento, que es la única salida de la sanación, es muy difícil entrarles con este concepto de que nosotros podemos decretarnos la salud perfecta y somos nosotros los responsables de enfermarnos y también de sanarnos. Entonces hay que romper primero con ese paradigma, ese axioma que viene durante tantos años imponiéndose, y empezar, punto número 1, sabiendo lo que decías en un principio, que son las emociones las que han causado el síntoma de la enfermedad. Exactamente. Nos plantamos ahí y a partir de ahí podemos estar en contacto con un biodecodificador que nos ayude, pero somos nosotros los que debemos involucrarnos en el proceso de sanación. Así mismo. Y como vos bien decías, es difícil a veces entrar, digamos, con este nuevo paradigma a ciertas personas que creen que justamente la enfermedad es casualidad, es mala suerte. Y lo que me gusta mucho de este paradigma, Malala, es que nos corremos del lugar de víctima, que nos damos cuenta que no es que debamos culparnos o martirizarnos o castigarnos por haber enfermado, pero sí que tenemos que ver en ese proceso. Entonces nos corremos del lugar de víctima, nos corremos de esto me pasó a mí, pobre de mí. Y pensar que este paradigma, Malala, nace en Alemania con el doctor Hammer, que estudió justamente el cáncer, y cómo en la medicina tradicional estamos todo el tiempo hablando de la lucha contra el cáncer. La biodecodificación no propone la lucha, propone la comprensión, y como muy bien vos dijiste, el centro es buscar la emoción oculta, pero no estamos luchando, no estamos combatiendo, porque creemos que la enfermedad nos viene a traer un mensaje. Por eso decodificamos, desciframos ese mensaje detrás de la enfermedad, y creemos que esa enfermedad nos viene a traer una información. A veces decimos informedad, porque nos viene a traer una información. Yo lo uso el término, hay mucha gente con enfermedad. Porque nos viene a traer una información que no hemos podido adquirir de otra forma. Entonces no estamos tratando de luchar, pero sí, por supuesto, que el fin último es que ese síntoma desaparezca. Bien, entonces, para el próximo corte, acá vamos a ir a una pequeña pausa, quiero que charlemos de mi informedad que tuve hace poquito y cómo me decreté la salud perfecta, y de la tuya también, que has manifestado en algunos casos de la obesidad y cómo la sanaste. Yo, hipertiroidismo, después de la pausa les voy a contar. Bueno, y seguimos entonces charlando con la doctora Candelaria López Gómez, médica pero especialista en biodecodificación. Así que dejamos una pregunta pendiente, o al menos un interrogante. Yo he consultado con Candelaria hace poco por un tema de hipertiroidismo, y después de haber leído a qué emoción correspondía, fui de todas formas a corroborarlo con ella. Y quisiera que después cuente ella también cómo se ha biodecodificado un tema de obesidad, porque puede ayudar a muchas otras personas. ¿Con cuál empezamos? Bueno, te cuento mi experiencia. Yo la verdad que desde los 15 años tuve sobrepeso y estaba muy incómoda con eso, y probé muchas dietas, muchos planes de alimentación, de ejercicio. Y fue recién en el 2016 que yo llego justamente a las manos de una biodecodificadora que me ayudó a ver que ese programa o esa información la tenía heredada a través de mi clan familiar, ¿no? De mi familia, porque había habido un síndrome del abandono que tomamos nosotros. Entonces recordemos que cada tejido en el cuerpo tiene una función, y la grasa justamente nos protege, nos da calor, nos da cobijo, nos sentimos protegidos, defendidos ante la amenaza. Y bueno, el abandono justamente es la falta de amor, sentirse no elegido, sentirse no priorizado. Cuando yo pude comprender que esto realmente no era mío, sino que venía de mi linaje materno, pude darme cuenta que yo me había como hecho cargo del problema
que había acontecido en mi familia. Y también cómo yo repetía a lo largo de los años esta experiencia y me sentía abandonada en muchos momentos, cuando en realidad la gente no me estaba abandonando, estaba eligiendo, digamos, su vida de diferentes formas. También sí les cuento que yo siempre tuve presente lo importante que es el plan de alimentación y la actividad física. Creo que la raíz está en lo emocional, pero que uno después tiene que ser consecuente y coherente en saber que el autocuidado y el amor propio también tiene que ver en, no sé, de pronto yo empecé a comer más lentamente, a masticar, a disfrutar, a saborear, a saber que la comida era para saciar mi hambre y que no la comida venía a tapar mi angustia, mi enojo, mi bronca, mi resentimiento. Empecé a comer de otra forma, entendiendo por qué estaba comiendo así. Bajé mucho la ansiedad y bueno, y persistí con esto, con meditación, con técnicas de relajación. Fue todo, digamos, como un combo, pero sí tuve que ir a la raíz a ver por qué yo estaba generando esta grasa, de qué me quería proteger o por qué me quería dar calor, porque evidentemente no sentía ese amor de mis familiares. Digamos que comenzaste con un darte cuenta, con una toma de conocimiento, con toma de sabiduría, después hiciste un cambio en tus hábitos y ahí en ese proceso fue sanándose la enfermedad que es una obesidad. Sí. Entonces, no es solo mágico, voy al biodecodificador y me dice, por tal motivo vos tenés tal patología y ya está. El paciente, como decíamos, se debe involucrar en ese proceso de cambio, porque si no cambia la emoción que le produjo el síntoma, no va a cambiar nada. Y es fundamental esto que decís, Malala, porque muchas veces las personas leemos diccionarios de biodecodificación, o bueno, algunas que nos interesan estos temas, y decimos, bueno, ¿por qué no sanamos? Yo la verdad que venía leyendo mucho de este tema anteriormente. Y bueno, y a veces no podemos ver, es como el punto ciego del auto, que no ves a través del retrovisor. Entonces es bueno esto que decís de pedir ayuda y de también involucrarse en el proceso, porque me pasa esto de lo mágico que dijiste, que la magia tiene un montón de cosas que son fabulosas, pero acá en lo que se refería Malala es saber que es la persona, el paciente, el que se involucra en el proceso. Porque si no, otra vez vamos a buscar la respuesta fuera, Malala, que es lo mismo que hace la medicina tradicional. Claro. Busco la respuesta en el medicamento, busco la respuesta en la cirugía, e incluso con las medicinas homeopáticas o las plantas medicinales. Si yo busco afuera la respuesta, puede ser que me esté faltando una parte. Exacto. Entonces la propuesta es justamente ir para adentro y no esperar que el otro sí te lo dé. Entendiendo también que no solo tenemos un cuerpo físico, sino que somos parte de un cuerpo emocional, un cuerpo astral, un cuerpo espiritual, como quieras llamarlo, pero ese concepto ya está instalado en la sociedad. También el tema de la comida y todo, pero hace falta por ahí ese clic de darnos cuenta y ponernos, como decir, sacar la situación de víctima y porque mi mamá era obesa o porque la diabetes. ¿Qué hay de cierto en las enfermedades genéticas hereditarias? Mirá, ¿qué porcentaje es? Porque yo te escuché alguna vez, ¿no? Yo el año pasado, 2018, estuve impartiendo un taller, que vos sabés, Malala, en donde hablé del tema de la epigenética, que es una ciencia que estudia todo lo que está sobre los genes. Es decir, que la estructura genética no es lo que se estudia, sino es lo que está, como digamos, alrededor. Y justamente los biólogos y los neurocientíficos han demostrado que menos del 5% de las enfermedades son genéticas. 5%. Exacto. Cuando creemos que si mi familia hubo cáncer, yo voy a tenerlo, si hubo diabetes, soy propenso. No, solo el 5% está comprobado que son enfermedades tal vez hereditarias. Tal cual. Lo que heredamos y lo que estudia mucho el árbol genealógico, vos sabés, la biodecodificación, lo que heredamos son los conflictos, son los programas, son las formas de responder ante los diferentes sucesos o los obstáculos a lo largo de la vida. Pero no se heredan los genes, las mutaciones. Como te digo, las mutaciones genéticas son pero bajísimas. Entonces, nuevamente, no nos amparemos, no nos pongamos nuevamente en el lugar de víctimas para decir, no, bueno, esto fue porque me lo heredaron. Es muy raro, Malala. Bueno, lo que sí heredamos son esas creencias, esos patrones de comportamiento, esas formas de reacción, esas broncas, esos resentimientos, porque si mamá lo hizo, yo siempre tiendo a copiar. Entonces eso sí hay que sanar, hay que tener y estudiar inteligencia emocional y sanar eso, porque eso es lo que me va a enfermar, lo emocional,
Se comprende la diferencia, entonces lo emocional lo heredo porque reacciono igual que reaccionaba mi padre, mi madre, mi abuelita, y ahí por eso vuelvo a tener la misma enfermedad, pero la genética no se hereda con tanto índice de porcentaje. Bueno, vamos a pasar a mi caso ahora. Yo, de hecho, muchos que me seguían en los videos tuve que suspender unos videos de Facebook Live que estaba haciendo porque comencé a tener dificultad en la garganta. La verdad que mi ignorancia era total porque no sabía que acá como la nuez de los hombres que se ve más marcada, acá está la tiroides, en la glándula. Entonces empecé a tener dificultad, empecé a tragar mal. Yo me automediqué, me hago cargo porque había tenido a repetición hace años placas en la garganta, me vi alguna placa y la doctora, la infectóloga, me había dicho en su momento que tome cierta medicación. Perfecto, pasé el proceso del antibiótico porque creí que tenía algo bacterial, ¿no? Cuando es algo, un enrojecimiento que puede ser viral, no tomo ningún tipo de antibiótico, pero me dijo, toma esto. Bien, peor, cada día peor, se me hinchó la garganta, todo así, fui a un médico, fui a un otorrino, nadie me decía, digo, doctor, me duele acá. No pasaba nada, caí en una guardia. Y yo dije, bueno, la verdad, mi prejuicio de un extranjero que me atiende, yo dije, ay, ¿qué vas a ver? Me hago cargo de mi prejuicio. Me dio perfectamente en el diagnóstico. Me dijo, acá, tiqui, tiqui, esto seguramente es un problema de tiroides. Entonces también ahí lo asocio que a veces decimos, porque es una eminencia, me va a sanar. Y fui a una eminencia quilmenia de garganta y me terminó dando un analgésico. Y yo decía, puntualmente, me miró por dentro todo. Y el domingo, a los 2 días, voy a la guardia y un extranjero me dijo, esto es problema de tiroides, tiqui tiqui, y me dio el análisis. Bueno, ¿qué hacemos con eso? Nos detectan un hipertiroidismo. Endocrinología. Voy al endocrinólogo, me da un remedio. Digo, doctor, ¿por cuánto tiempo? Porque eso también la medicina, ¿no? Ahí está en una falla tremenda. De por vida, me dice. ¿Cómo de por vida? Yo tengo un problema ahora, yo pensando como paciente en agudo, estoy con esta dificultad y quiero sanarme. No, voy a otro. De por vida. No es una medicación que se toma. No. Realmente yo no sabía tampoco que la tiroides te dejaba tan planchada. Estuve un mes muy desganada, no podía caminar, taquicardia, estaba mal. De todas formas me negaba que el medicamento sea sostenido de por vida, ¿no? Entonces ahí, en ese periodo, no sé si día más, día menos, y 2 días antes había dejado el remedio, no podía leer ni el celular. Le digo a Hernán, léeme envío de codificación. ¿Cómo no se me ocurrió? Digo, léeme a qué se le atribuye emocionalmente este problema. Que lo diga la doctora, porque me dijo, ponele tu foto y sos vos. ¿A qué se le atribuyen los problemas de tiroides? Los problemas de tiroides, Mara, tienen que ver con el tiempo. La tiroides es una glándula que regula el metabolismo, entonces regula justamente la velocidad alta o baja del metabolismo. Y el hipertiroidismo, que es cuando esta glándula se pone a funcionar como más, como sí, por encima de su nivel, es porque estamos con un conflicto de urgencia, porque sentimos que estamos todo el tiempo corriendo detrás del tiempo, que no alcanzamos, que debemos hacerlo más rápido. Entonces eso muchas veces nos genera una insatisfacción, porque es como, bueno, quiero correr, no sé, como un maratonista, y a veces no llego a cumplir mis objetivos, y ahí es que tenemos que ver detrás de qué estás yendo, qué es lo que te falta, cuál es esa urgencia que estás sintiendo. Tal cual, identifiqué, yo les hablo por mi experiencia, identifiqué dónde estaba el conflicto emocional, qué tan rápido quería ir yo, con qué urgencia, qué es lo que estaba trabado. Es como que sentía así esa pesadumbrez y dije, bueno, listo, suelto esta tarea, suelto la otra, un tema de programación, me estaba superando el tema de la página, estaba con conflictos y dije, listo, basta, solté, porque yo al ver manifestado eso en el plano físico, leer que correspondía a una emoción que yo estaba llevando a cabo, bueno, ese darme cuenta, concientizarlo, ¿no? Dije, basta. Ahí solté la medicación, 10 días la tomé nada más. Consulté, corroboré con ella, corroboré también con una canalización que me hice con Mario y punto. No tomé más la medicación. ¿Qué me dijeron? Menos loca, todo lo que quieras.
Entonces, ¿cómo vas a dejar la medicación? Que allá, que yo tengo... Empezaron a salir cantidad de personas, como puede pasarte a vos, que te digan, no, pero que vas a un, no sé, como vas a un biodecodificador y es como que vas a un curandero, como que vas a ir a esto, vas a ir al otro. Es como que al cuerpo humano hay que tratarlo en sus 3 cuerpos físicos. Puede ser que nos sane una palabra de alguien, puede ser que nos sane el médico, la medicación, la biodecodificación, una persona que nos enseña a meditar. Es como que no tenemos que descartar las otras ciencias holísticas, ¿no? O medicinas alternativas, la ayurvédica. Entonces, así redondeando y ahora te doy el pie a vos, es como que tenemos que empezar a ver no solo lo tradicional, porque escuchá esta palabra, industria farmacéutica. ¿Qué estás tomando? Una droga. Entonces, después decimos, ay, este es drogadicto, ay, pero ¿cuántas pastillas te estás tomando para dormir? ¿Cuántas pastillas estás tomando al día para la presión, para la circulación, para todo? Cuando eso naturalmente podés llevarlo a algo más natural, para ser redundante, ¿no? Entonces, en tu percepción de los pacientes que vas atendiendo, ¿cuántos considerás que están pudiendo sanarse desde lo simple y natural y están sobremedicados? Mira, me pasa esto que como tengo la experiencia en los 2 lugares que te venía contando, veo mucha medicación en los pacientes. Pacientes ya añosos que toman una cantidad de medicamentos Malala que no se puede creer. Como decís vos, funciones básicas, esto, la circulación, la presión, y que ya también se han creído de que no pueden funcionar sin ella. Por eso me gusta mucho el ejemplo de Malala, más allá de bueno, todo lo que ella vivió, porque ella desde el primer momento cuestionó, pero no una cuestión de capricho, sino que ella cuestionó cómo podía ser que alguien le decretara, un médico en este caso, que ella iba a tomar una medicación toda la vida. Entonces, creo que no hay que ser fundamentalista. Yo en alguna época de mi vida lo fui, creo que no me fue nada bien. Sí hay que escuchar por ahí a veces la mirada de un médico en un momento agudo, pero después me parece que las personas, al menos las que llegan a mi consultorio, están cada vez más cuestionando cómo puede ser que ellas dependan de una medicación para que su cuerpo esté en funcionamiento. Como repito, la biodecodificación no es que reemplace la medicina tradicional, pero sí muchas veces ofrece opciones mucho más naturales, mucho más individualizadas, porque lo que yo le digo a muchos pacientes, ¿cómo puede ser que le den la misma medicación a todos los pacientes hipertensos? De diferente edad, de diferente etnia, de diferente origen, de diferentes condiciones de todo tipo. Entonces, lo que sí me gusta de esto de la biodecodificación es que es muy personalizado, y no por esto vamos a dejar de tomar todos los medicamentos, pero sí sepan, como dice Malala, que muchas veces la prescripción de los medicamentos tiene detrás esto que es la industria farmacéutica. Y yo con una mano en el corazón te tengo que decir, Malala, es que muchas veces, yo en ese sentido tengo muchos defectos, pero con una mano en el corazón me podía dormir tranquila, está todo eso de que si vos prescribís un medicamento de cierta marca, después te viene una ganancia por los laboratorios, es la pura verdad. Entonces, bueno, no siempre los medicamentos están bien indicados, hay muchas prescripción de medicamentos. Bien, te metiste en un tema delicado, pero está interesante, porque conozco mucho, trabajé muchos años en sanatorio, y conozco mucho el negocio que hay detrás de las prótesis, detrás de los medicamentos, de esa prescripción que va a la farmacia y después el médico recibe un retorno, de muchas cirugías innecesarias. Y ¿sabes qué? No es la falla tuya. Muchas veces es la corrupción que existe en toda la sociedad, y por ganar un plus, una comisión o una cometa, digámoslo sinceramente, se prescriben medicamentos y cirugías y daños mayores que no los estás necesitando. Entonces, plantate, fíjate, instruite, lee más, fíjate cómo podés sanarte de otra manera, más natural y más personalizada, como dice la doctora. Y también el tema de, a veces, nosotros somos los que nos vamos disconformes del consultorio si no nos mandó a hacer un estudio alternativo. Porque también está en vos, en creer que el médico te revisó y porque no te mandó una placa o un análisis, no hizo nada por vos. Sabes que eso me pasa muchísimo y lo quería agregar, Malala, porque muchas veces los médicos y los pacientes creen que ellos son el estudio. Entonces, por ejemplo, me pasa mucho de decir, bueno, ven un estudio mal y el paciente está mal. Y el paciente está perfecto, quizás tiene 2 gramos más de colesterol. Ahora, ¿vos vas a estar mal?
te vas a condicionar y voy a decirte estoy enfermo porque tengo 2 gramos de colesterol. No. Y después lo contrario, Malala, si vos tenés un fuerte dolor de espalda, una lumbalgia crónica, y te haces una resonancia y la resonancia sale perfecta, y el traumatólogo te dice, no, vos estás bien, y vos tenés un dolor todos los días de tu vida. Entonces, nosotros no somos estudios. Es buenísima la ciencia, es buenísima todos los avances tecnológicos que han venido surgiendo en las últimas décadas, pero no sos un estudio. Entonces podés encontrarte perfectamente bien o podés encontrarte perfectamente mal y que igual el estudio de bien, como decimos los médicos. Y después otra cosa que quería retomar de la biodecodificación, que se llama justamente conflicto diagnóstico. Y es el miedo, el terror en los diagnósticos. Y mira cómo Malala, por ejemplo, en su caso, lo observó, vio que ella estaba atravesando una situación, pero es muy importante explorar el miedo que a veces tenemos a cierto diagnóstico. Y como te digo, la biodecodificación nació con diagnósticos de cáncer. Y el cáncer es una de las cosas, de los síntomas más fáciles de biodecodificar, porque es un conflicto muy puntual, nosotros le llamamos bioshock. Entonces, el conflicto diagnóstico es guarda con las cosas que dicen los médicos, guarda con decirte tenés 2 años de vida porque tenés... Me pasó el otro día, vino una paciente de cáncer de colon y le pronosticaron 2 años y ya vivió 6. Entonces guarda con las cosas que dicen los médicos, porque muchas veces nos están condicionando y es porque les creemos, le damos una magnitud, les damos una categoría, una importancia. Así que yo les propongo, como muy bien dice Malala, cuestionar, revisar, ver qué están sintiendo. Ustedes son los que tienen ese cuerpo, los que llevan ese cuerpo. Sí, y también si el médico nos revisó y nos dice que está bien, tengo el caso de una chica que tiene problemas en los ojos, con gotitas, le digo, ¿sabes qué? Me parece que es algo que vos no querés ver, es algo que no querés sacarte a la vista, es algo que estás vedada y por eso te pasa en los ojos. El oculista número 10 que fue a ver le dijo, señora, vaya a un psicólogo y fíjese qué conflicto usted no está queriendo ver. Entonces, celebro que haya oculistas que te manden a un psicólogo para trabajar lo emocional. Mira, hay un doctor, no sé si lo conoces, el doctor Mario Alonso Puig, que es español. Sí, lo leí. Y si bien no hace biodecodificación, es genial, porque él habla también en esto que decís, eso de endiosar, ¿no?, al profesional, que te dice tiene 2 años de vida. Vos ya te decretás que vas a tener 2 años de vida, entonces vas a estar ahí como viendo que a los 2 años va a caducar eso. Y hay un paciente que él dice que dijo, doctor, bueno, tampoco ser necio, ¿no? Si te dicen, más vale que sea un diagnóstico preciso. No, tiene un resfriado, tiene una pulmonía o tiene tal problema, una tuberculosis. Bien, acepto su diagnóstico, acepto su pronóstico, pero no acepto su veredicto. Que no te decreten, con eso te vas a morir, con eso no te vas a curar, con eso, porque muchas veces, como creemos tanto en el médico, en el profesional y los endiosamos, pensamos que él tiene la última palabra. Entonces, ni un extremo ni el otro. Y la otra es que los pacientes, por tener una obra social que no es más que un seguro, quieren hacer uso de eso. Porque dice, yo lo estoy pagando. Entonces me hago análisis, me hago ecografía, me hago cosas y escucho cada vez más gente que hace muchos estudios diagnósticos. Pero ¿qué pasa con estos estudios diagnósticos hechos a voluntad del paciente? Yo me formé, Malala, en medicina familiar, estoy muy contenta de haber hecho esa especialidad y nosotros hablamos de medicina basada en la evidencia, es decir, cuán útil es ese estudio. Y se encuentra que se hacen estudios en exceso que terminan siendo, la palabra que usamos en medicina es difícil, pero se las quiero compartir, que es iatrogenia. Es el daño que causa el personal de salud, el acto médico. Claro. Entonces, por ejemplo, hay muchos especialistas, y voy a decirlo como es, ginecólogos que indican mamografía antes de los 50 años por el gran miedo y terror que se inculca con el cáncer de mama, cuando no está indicado realizar una mamografía por rastreo, digo, sin síntomas, cuando es por control antes de los 50 años. Entonces, Malala, esto es muy delicado. Yo por suerte tuve esa formación y se llama prevención cuaternaria. Es prevenir esos actos médicos que son excesivos. Y como vos bien decís, muchas veces los pacientes, por pagar un seguro de salud muy alto, piensan que eso es beneficioso. Y yo siempre les digo a los pacientes, no es eso, ni por exceso ni por defecto. No, bueno, no voy al médico en 10 años o hago un análisis de sangre, por ejemplo, cada 6 meses. Cuando soy una persona sana no es necesario. Y muchas veces, Malala, nos sugestionamos. Aparecen ciertos resultados que los médicos ni siquiera saben para qué los han solicitado. Y tampoco tenemos el impacto, ya que son
estudios dentro de todo modernos, las ecografías, la resonancia magnética, las tomografías, que son disparos de rayos súper nocivos para el cuerpo. Ni siquiera tenemos estudios de ver el impacto que genera en los huesos y en los órganos toda esa radiación, irradiación que recibe nuestro cuerpo. Innecesariamente esos colon por enema, esos contrastes, si no está indicado por un médico. Porque te digo que tuve y tengo, y que está con demencia senil ahora, una madre súper hipocondríaca, que todo creía, ay, me duele el brazo, seguro tengo un tumor, ay, seguro tengo tal cosa, ay, seguro. E iba corriendo a un médico y no aceptaba el diagnóstico, iba a otro, y se ha irradiado durante toda su vida. ¿Se lo cubría la obra social? Sí, se lo cubría. ¿Pero qué te importa que te lo cubra? No tenés, es un seguro por las dudas. Si no lo usás mejor, si no chocas el auto mejor, si no te lo roban mejor, no tenés que hacer chocar el auto. Es un gran ejemplo. ¿Entendés? Entonces me dice, una gente que trabaja acá en casa también, y no, me lo voy a hacer porque yo todos los años, cada 6 meses me hago los análisis. Pero ¿tenés algo? No, pero por las dudas. ¿Por las dudas de qué? Si estamos sanos, no vayamos a buscar el pelo al huevo. Estoy totalmente de acuerdo, Manuel. Bueno, qué suerte, porque todos me dicen que estoy re loca. Me dicen, no vas al médico, no, pero yo voy cuando estoy enferma, cuando realmente tengo algún síntoma que tengo que descubrir. No sí, antes. Creo que también nos pasa que muchas veces eso nos corremos de nosotros mismos, ¿no? No sé cómo llamarlo, pero nos vamos de eje y le damos más poder al otro, al que, no, lo hago como me dijo el otro. Muchas veces nos toca, ¿no? Esta famosa frase o medio cliché, pero el poder personal, ¿no? Irse para adentro y ver qué es lo que sentimos nosotros, qué nos pasa a nosotros. Y no siempre, repito, aunque sea redundante, reiterativo, buscar la respuesta afuera. Muchas veces en realidad está dentro y bueno, a veces sí es cierto que es doloroso. A veces buscar, y te habrá pasado a vos con ciertas cosas, pero vale la alegría, como me dijo una paciente una vez, vale la alegría hacer el trabajo. Y a veces lleva tiempo, a veces también te quiero comentar que la biodecodificación también tiene su proceso. Por ejemplo, a mí la obesidad me llevó un tiempo. La inmediatez también a veces nos juega en contra, porque claro, la pastilla por ahí para el dolor de cabeza, el ibuprofeno, te lo calma en el momento. No digo que no recurras a ello, muchas veces recurro, pero sí ver que los procesos justamente tienen su tiempo y que si el cuerpo, así como le llevó tiempo a enfermar, a veces también necesita un periodo de recuperación, de sanación, y a veces sí, exacto, el descanso es muy importante, empezar a aumentar las defensas, dormir las 8 horas por día, lo que hablamos al principio de la alimentación, la hidratación. Entonces también la biodecodificación ofrece algo que es más procesual, porque me pasa también que muchos pacientes, te confieso, Malala, llegan con una exigencia a la consulta de biodecodificación, con un apuro, un apremio, y bueno, yo les tengo que confesar que muchas veces es instantáneo, no te digo que no, hay síntomas que la verdad que es impresionante cómo se desbloquea y ahí nomás cede el dolor o el síntoma, y hay otros que bueno, que tienen su proceso y bienvenido sea. En la obesidad, por ejemplo, es mucho más importante ir descendiendo de a poco para no ocasionar un rebote. Entonces, el cuerpo es sabio, así como el cuerpo, no sé, este médico, el doctor Hammer decía, si vos tenés una fractura de un hueso, el cuerpo te pide que te quedes quieto, después se inventaron los yesos, ¿no? Pero hace mucho tiempo el paciente estaba en reposo. Claro. ¿Por qué? Porque el cuerpo mismo tiene esa sabiduría. Entonces, es importante que respetemos los tiempos, sí, del cuerpo. De la curación. De la curación. Y la sanación es propia de uno de los procesos del cuerpo. Sí. Entonces, la fiebre elevada tiene su porqué también, y queremos todo estar sano como máquinas, ¿no? Es como que nos obsesionamos en porque tengo que trabajar, porque tengo que cumplir, porque tengo que ir. ¿No será que estamos enfermando también porque trabajamos demasiado, nos preocupamos demasiado, estamos con muchos miedos, con muchas frustraciones? Y todo eso nos lleva tiempo, ¿no? Esa carga, como decís vos, después también lleva tiempo desarmarlo. Sí, es muy importante los tiempos para recuperarse. Yo muchas veces, esto que me contabas, ¿no? de las anginas, las placas, son faringitis virales, ¿no? Que vos lo comentaste. Y muchas veces yo le digo, miren, gárgaras con té de manzanilla, quizás algún que otro paracetamol, ibuprofeno, y es un descanso, es estar en cama, es estar tomando algún caldo, alguna infusión. Y como vos bien decías, a veces no solo quieren que le des antibióticos o una medicación, y no, el propio cuerpo te está pidiendo descanso. Veo a muchos pacientes, Malala, con faringitis, que a veces eso, no puedo tragar, no puedo asimilar, no puedo asumir esta realidad que estoy viviendo, y solo querer la medicación, la verdad que es muy contraproducente. Entonces los tiempos, esto también, no poder faltar al trabajo, porque quizás si falto no me pagan el día, bueno, es todo, ¿no? Un combo, ya sabemos, no me voy a extender. Pero sí que lo del tiempo lo quería dejar claro, para que sepan que la biodecodificación también se habla de esto.
y que muchas veces hemos hablado, Malala, del concepto de abundancia, que ya me estaría yendo por las ramas quizá, pero si sentimos realmente que hay abundancia de tiempo, vamos a permitir que el cuerpo se tome los días que sean necesarios. Bien, respetarnos, valorarnos. ¿Cuánto nos estamos valorando? Eso es una pregunta, ¿no? Porque muchas veces estamos siempre respondiendo a agentes externos, a cuestionamientos de otros, a querer ser así como robots, ¿no? Entonces queremos ser maquinitas perfectas o nos exigen eso. Entonces son llamaditos de atención. Tomemos, para ir cerrando, a la enfermedad como una informedad, que dice la doctora Candelaria. Entonces nos trae una información de qué. Descubramos eso. Uno de los procesos y en estos programas de Activa tu Mente es llevarnos a esto. Activar otros procesos de cambio, activar otras celdillas cerebrales, otros caminos, porque si no el cerebro siempre recorre los mismos surcos. Y esta es otra posibilidad que te traemos hoy en Activa tu Mente, y quiero agradecerle, para ir cerrando, a la doctora Candelaria López Gómez. Voy a dejar los contactos aquí abajo para que se puedan comunicar con ella. Yo estoy muy agradecida, gracias Malala, bueno, y estamos en contacto. Bueno, muchas gracias. Gracias. Candelaria.